Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Es interesante y reconfortante notar que Pedro no acusa, no condena, sino que busca reconstruir las relaciones y que el pueblo se pueda reconciliar. Pedro ha recibido un mensaje de vida y no podría responder con un discurso de división y venganza. Iniciamos nuestra celebración cantando. Somos pueblo de Dios, iglesia peregrina, como una gran familia que camina unida. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venga a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva nuestra esperanza. Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este jueves de la octava de Pascua. Nos ponemos, como siempre, en presencia del Señor, como hombres nuevos y resucitados, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oración. Dios nuestro, que has reunido pueblos de toda la tierra para alabar tu nombre, concede a todos tus hijos, nacidos en una vida nueva por medio del bautismo, tener una misma fe y manifestarla en la vida con un mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico que había sido sanado no saltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió hacia ellos que estaban en el pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: Israelitas, ¿de qué se asombran? ¿Por qué nos miran así, como si fuera por nuestro poder o por nuestra santidad que hemos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes entregaron renegando de él delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo, y pidiendo como una gracia la liberación de un homicida, mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por haber creído en su nombre, ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Esta fe que proviene de él es la que lo ha sanado completamente, como ustedes pueden comprobar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes. Pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías debía padecer. Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Así el Señor les concederá el tiempo del consuelo y enviará a Jesús, el Mesías destinado para ustedes. Él debe permanecer en el cielo hasta el momento de la restauración universal que Dios anunció antiguamente por medio de sus santos profetas. Moisés, en efecto, dijo: El Señor Dios suscitará para ustedes de entre sus hermanos un profeta semejante a mí, y ustedes obedecerán a todo lo que Él les diga. El que no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Y todos los profetas que han hablado a partir de Samuel anunciaron también estos días. Ustedes son los herederos de los profetas y de la alianza que Dios hizo con sus antepasados, cuando dijo a Abraham: En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra.
Ante todo, para ustedes Dios resucitó a su servidor y lo envió para bendecirlos y para que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor. Le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Todos los rebaños y ganados, y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, y cuando surca los senderos de las aguas. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Aleluya, gloria, aleluya. 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 El Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Él les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona, pálpenme y dense cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como ustedes ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo comió y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos en esta octava de Pascua, en este jueves, ¿verdad? De la octava de la resurrección. Qué hermoso el Evangelio, como siempre, San Lucas es una gran catequesis. Primero nos vuelve a retomar, ¿verdad?, que los discípulos de Emaús vuelven a Jerusalén, volver a Jerusalén, pero después de haber entendido los dos elementos, la palabra de Dios y la tradición. No nos olvidemos, palabra de Dios y tradición. Ellos al comienzo no entendieron cuando se les explicó simplemente Moisés, los profetas, o sea, la Biblia. Muchas veces lo doctrinal, queridos amigos, es elemento fundamental, pero que lo vamos a entender concretamente cuando llegamos a la práctica. Esta es la complementación. Hay que complementar. Tenemos dos piernas para caminar: izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Entonces es el aspecto de la fe y las obras. Y aquí, una vez que ellos vuelven a Jerusalén, ellos comienzan a hablar, a entusiasmarse
Y cuando entendemos, queridos amigos, estos dos aspectos, ahí se hace presente Jesús. ¿Se dan cuenta? En ese momento en que ellos entienden y comprenden que es fe y obras, doctrina y accionar, ahí recién el Señor se hace verdaderamente presente entre nosotros. Dios no se hace presente entre el que solo es ¿entienden? El que oye en barrio bebeina. Entonces, como que el que predica, pero en sus obras, queridos amigos, entonces tenemos que estar muy atentos como cristianos. O también al revés, muchos se vuelven solamente filántropos, acción, 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 pero en el fondo, entonces, ¿por qué este accionar? Porque verdaderamente mi accionar proviene desde la fuerza, del aspecto doctrinal, de lo que Dios me pide en su evangelio, ¿entiendes? Las dos. Pierna derecha, pierna izquierda para poder caminar en la vida cristiana. Y así entonces es aquí donde el Señor se nos presenta y ¿saben qué nos dice cuando nosotros actuamos de esta manera? Razón por una parte y fe por otra parte nos dice paz a ustedes. UPPS yo que fuera uñande, ahí recién, queridos amigos, cuando estamos seguros de lo que estamos haciendo. Buena catequesis, formación, queridos amigos, escuchar lo que la palabra de Dios nos dice, entender la propuesta del Evangelio. Entonces ya piparei, la protestante sin mostrarnos, porque el negar, queridos amigos, las obras, el negar, queridos amigos, y no centrarnos en el fundamento de la doctrina, por una parte, pero por otra parte, del obrar en el Señor, entonces no estamos viviendo como el Señor nos pide. San Juan Bosco por eso insistía mucho, ¿verdad?, a sus jóvenes. Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. En la medida en que en la iglesia, en la medida en que entendemos, ya lleva de lo doctrinario, de lo que el Señor nos pide, pero después servimos al hermano, las obras, entonces es lo que completa nuestra vida cristiana. Y ahí viene el paz a ustedes. Mientras ellos estaban hablando de estas cosas. Queridos amigos, al comienzo tenemos que hacer un proceso. Ellos atemorizados y llenos de miedo creían ver fantasmas. O sea, ahí está. No creemos enseguida. Nosotros pensamos que Dios tiene que ser Él el que viene a obrar y a hacer siempre las cosas. Que había sido tu mamá, tu papá, tu presidente, tu ministro, tu encargado, el que está a tu lado, tu país, tu parroquia, no sé, el que sea, el que está ahí a tu lado. Ese es el que había sido, te trae la presencia de Dios. Había sido, somos nosotros los que tenemos que traer la presencia de Dios. Que baje no sé desde dónde. No se les dará ningún signo, sino que aquello que se le había dado ya a Jonás, dice. Es una forma de decirnos. ¿Y cuál fue el signo de Jonás? Y justamente el signo visible que se ve a través de ¿quién? A través de nosotros, a través de nuestras obras, queridos amigos. Ahí se ve tu fe. Muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te voy a mostrar la fe que verdaderamente tengo en el Señor. Y entonces por eso les hace tocar la realidad y le dice, ¿por qué ustedes se alarman? ¿Por qué surge duda en ustedes? Ustedes me quieren ver aquí como un fantasma, ustedes me quieren ver aquí como alguien totalmente diferente que tiene que venir a aparecerse a ustedes. Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona, pálpenme, tóquenme. Esa es la encarnación, queridos amigos. Moñan de la yapocota veñan de yarare. Moñan de la yaheshata, a ese Cristo desnudo, a ese Cristo hambriento, a ese Cristo sediento, de nuestros hermanos. Mateo 25. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel, fuiste a visitarme. Es decir, las obras de caridad, de amor que nosotros vemos en nuestra vida. Queridos hermanos, Dios no nos puso aquí para aprovecharnos de los otros, sino que Dios nos puso para que nosotros le reconozcamos a Él en el hermano, en el forastero, en el hambriento, en el enfermo, en el sediento, en el encarcelado, en ese que está a tu lado.
ese no está ahí para que vos le explotes, para que vos le utilices. Entonces, el carujan más ese de botadillo y le dejan en la ignorancia, en la pobreza. No. Aquí, queridos hermanos, la resurrección verdaderamente nos dice, búsquenme, dense cuenta de que un espíritu, es decir, lo que nosotros esperamos ahí, Dios, que venga, que me hablen de Dios y no me hablen de política. Eso no es hablar de política, es hablar verdaderamente de un Cristo que te está gritando y te está llamando la atención y te está diciendo, deja de ser de esa manera. Deja de ser un chupamedia, deja de ser un esclavo, deja de ser un tembiguay, ¿verdad? Y que esté ahí gritando y diga cualquier cosa. Metete en la cabeza y tenés que saber que al Cristo resucitado lo vemos en el hermano, en la comunidad. Queridos hermanos, más claro que esto, no sé, este evangelio es impresionante. Pero continúa porque dice, pálpenme y dense cuenta que un espíritu no tiene carne. Yo tengo carne, aquí estoy, en tu hermano, que está a tu lado. El soma, huesos, aquí estoy. Como ustedes ven que yo tengo. Queridos hermanos, esto sigue. Pero creo que el mensaje del Señor es demasiado claro, ¿verdad? Demasiado claro. No pidamos, entonces, aquí, peras, ¿verdad? Al olmo se dice, ¿verdad? Pidamos la realidad, pidamos lo que día a día el Señor aquí nos está ofreciendo en su Evangelio. Y con tanta sencillez comencemos a trabajar. Convirtámonos, hagamos el bien, sin mirar a quién, ¿verdad? Y hagamos que nuestra sociedad, nuestra familia, nosotros mismos podamos resucitar con el Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada oración respondemos. Cristo resucitado, respóndenos. Cristo el resucitado, respóndenos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosas y laicos comprometidos, para que estén abiertos para responder a los nuevos desafíos que se presentan en las familias y a la sociedad. Oremos al Señor. Cristo el resucitado, respóndenos. Por el párroco de nuestra comunidad, para que esté atento a los desafíos de las familias y responda desde la fe en Jesús resucitado. Oremos al Señor. Cristo el resucitado, respóndenos. Por las familias de la comunidad parroquial, para que sepan manifestar su compromiso de bautizados y actúen como verdaderos seguidores de Cristo en este mundo. Oremos al Señor. Cristo el resucitado, respóndenos. Por las autoridades, para que sepan captar las necesidades del pueblo y promuevan a los niños, jóvenes y adultos. Oremos al Señor. Cristo el resucitado, respóndenos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mira esta ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es
tu vida es nuestra vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre El Todopoderoso. Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Recibe, Señor, con bondad el sacrificio que vamos a ofrecerte para darte gracias por los nuevos bautizados y pedirte para ellos tu constante ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación del pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas.
y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. El cuerpo y la sangre de tu Hijo, precio de nuestra redención, nos ayuden, Señor, a cumplir tus mandamientos y a obtener así nuestra felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las oraciones que te dirigimos en la necesidad. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las oraciones que
haces bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre